Soy una persona corriente, salvo que mi trabajo me lleva con bastante frecuencia a lugares donde pocos se atreven a poner el pie. Soy rescatador contratado y participo en expediciones cuando grupos científicos o industriales pierden el contacto en regiones de difícil acceso. Así que cuando se denunció la desaparición de una estación de investigación en una remota isla del Ártico, mi equipo y yo fuimos enviados a averiguar qué había ocurrido. Mientras recogíamos el equipo, tuve un mal presentimiento. El Ártico nunca es fácil. Allí todo está bajo presión. Frío extremo, vientos constantes, silencio asesino o, por el contrario, el atronador aullido de una ventisca. Pero cuando por fin nos acercamos a la estación propiamente dicha, me di cuenta de que esta vez todo era mucho más serio. Íbamos en un pequeño avión con tren de aterrizaje de esquí. Yo, el piloto, Martin Doyle y mi compañera de rescate, Mary Damson. Nos acompañaban otras dos personas, Ben Carter, especialista en radio, y Laura Shea, médico. El vuelo transcurrió en un tenso silencio. Todos nos preguntábamos por qué la investigación se había detenido de repente. Normalmente, incluso en tiempos de fuertes tormentas, la gente de estas estaciones encuentra la forma de enviar al menos un breve mensaje. Pero aquí, ni una sola señal durante días. Para colmo, los meteorólogos prometían la llegada de un ciclón de hielo, así que quedaba muy poco tiempo para una operación de rescate. Estábamos aterrizando y a través de los ojos de buey pude ver la estación. Unos cuantos módulos y una torre de comunicaciones que sobresalían por encima de la llanura cubierta de nieve. Debería haber motos de nieve en el exterior, potentes mástiles de iluminación, pero me pareció que todo había caído en una especie de quietud sepulcral. Incluso el propio edificio, normalmente muy iluminado, parecía oscuro, con solo un par de ventanas encendidas tenuemente. El viento nos arrojaba densas corrientes de nieve. Cuando el avión tocó tierra, temblábamos tan fuerte que pensé que íbamos a volcar. Pero Martin era un piloto experimentado y rodó hasta la estación sin problemas. Al bajar del avión, sentimos un frío glacial. «Tenemos que actuar rápido», dijo Martin. «El tiempo se está espesando». Decidió quedarse en la cabina para que el avión estuviera preparado para un despegue de emergencia si las condiciones meteorológicas empeoraban drásticamente. Mientras tanto, Mary, Ben, Laura y yo nos dirigimos hacia la estación. Afuera había demasiado silencio, casi espeluznante. La nieve crujía bajo los pies, el viento aullaba. Miré atentamente por las ventanas del módulo principal, esperando ver movimiento, pero solo se veía el parpadeo de una escasa luz. La puerta estaba entreabierta, como si la hubieran abierto a toda prisa. Miramos dentro, oscuro, frío. Una vez dentro, sentí un extraño vacío. Los generadores no funcionaban, la iluminación era escasa y no había rastro de gente. Normalmente, las estaciones de este tipo están llenas de ruido de instrumentos, científicos hablando o, al menos, el zumbido de la radio. Aquí solo se oía el monótono crepitar de los altavoces y las linternas. ¿Hay alguien vivo?», grité, aunque sabía que era inútil. Empezaba a sentir que no entraba en un módulo científico, sino en una casa abandonada. Mary apuntó con la linterna a la pared donde estaba la lista de turnos. En la lista del último turno figuraban la doctora Alison Bradley, el meteorólogo Simon Goodwin y el geofísico Dan Marlow. Había algunos nombres más, pero probablemente la mayoría de las personas ya no estaban aquí, o simplemente habían desaparecido junto con todos los demás. Mientras Mary, Ben y yo mirábamos por el pasillo principal, Laura se dirigió a la enfermería para ver si había alguna baja o pista. Enseguida nos sorprendió el abandono general. Los materiales de las muestras estaban tirados por el suelo, las taquillas medio abiertas. Entré en la sala de radio y vi que el equipo estaba parcialmente encendido. Los monitores brillaban débilmente, pero nadie hacía señales. Había un cuaderno de bitácora sobre la mesa y una taza de café congelado junto a él.
Una imagen así indicaría normalmente una evacuación de emergencia, pero fuera no había más vehículos que los nuestros. Parecía como si todos los presentes se hubieran desvanecido en el aire. Mientras Ben jugueteaba con el transmisor, intentando averiguar por qué la emisora no enviaba señal, me topé por casualidad con un ordenador cuya cámara estaba grabando. Pulsé «Rebobinar» y vi las últimas imágenes. Una niebla tan densa que parecía como si se hubiera levantado un velo blanco del exterior. Un hombre con chaqueta de invierno apareció en el encuadre, agitando la mano y gritando algo, pero al parecer el micrófono no grabó el sonido. A continuación, todo silbó, y la cámara solo grabó partículas de nieve, volando directamente hacia el objetivo. Después, parecían sombras deslizándose a espaldas de este hombre, o quizá eran borrones. Al final, la cámara se cayó y la cinta se cortó. Me estremecí, con un escalofrío recorriéndome la espalda que no tenía nada que ver con el tiempo. Supongo que todo depende de la extraña niebla que mencionaron en sus informes, murmuró Ben. Hace un par de meses, el equipo científico informó de la repentina aparición de una densa neblina sobre la bahía. Asentí con la cabeza. Lo había leído en los informes. Las imágenes de satélite habían mostrado una zona anómala, pero nadie podía explicar la naturaleza del fenómeno. Y ahora, al parecer, esa zona anómala había cubierto la estación. Laura volvió de la enfermería, terriblemente pálida. Todo estaba vacío, pero los instrumentos estaban desparramados, como si alguien hubiera interrumpido bruscamente la operación. Encendí la luz y sobre la mesa vi el diario abierto del Dr. Bradley. Me entregó un cuaderno y lo hojeé. Las últimas entradas eran caóticas. Oímos susurros. La niebla es cada vez más espesa. Simon ha desaparecido. Fue a por muestras y no ha vuelto. ¿Qué es esa silueta en nuestra ventana? Las líneas se volvieron dentadas y la última línea, apenas legible. Está diciendo nuestros nombres. Puedo oírlo a través de los auriculares. No puedo pararlo. Nos reunimos en una sala común con mesas y un par de sofás. Mary miró el ordenador que había allí. Estaba en modo de espera, pero rebuscando encontró una lista de reproducción de vídeos que se remontaban a la semana pasada. Encendimos el primero. El rostro de Simon Goodwin, meteorólogo, apareció en la pantalla. Parecía preocupado. Hoy he ido a recoger muestras de corteza de nieve, pero he sentido que alguien me seguía. Niebla de leche alrededor. No podía ver nada a distancia, pero juraría que oí pasos. Siguiente entrada. Allison Bradley habló en voz baja. Hay susurros de pasos de alguien en los auriculares de la radio, aunque nadie hace contacto. Hemos intentado cambiar a otros canales, pero no desaparece. El sonido parece provenir de algún lugar cercano y luego se disuelve en el vacío nevado. Todo el mundo está nervioso. Dan apenas puede dormir. Entonces la cámara se estremece y ella suelta. ¿Qué es eso de ahí fuera, al otro lado de la ventana? ¿Quién está ahí? Y la grabación se detuvo. Vimos un vídeo tras otro, y con cada grabación nos dimos cuenta de que los presentes empezaban a sentirse atrapados. La niebla, los susurros, la sensación de ser observados. Y poco a poco, uno a uno, fueron desapareciendo. Primero Dan, luego Paula y Jared, después Simon, decía Allison en uno de los vídeos, quedándose casi sola. Sollozaba y junto a ella, en el marco contra la pared, estaba el Dr. Marlowe, que a juzgar por su placa, solo meneaba la cabeza en silencio, como resignado a lo que estaba ocurriendo. El último mensaje terminó con un grito y un breve murmullo. Lo que vino después fue el vacío. No sabíamos muy bien si alguno estaba vivo, pero la estación parecía completamente desierta. Surgieron preguntas. ¿Dónde habían ido a parar los cadáveres? ¿Dónde están las motos de nieve? ¿Por qué hacía tanto frío dentro si los generadores seguían funcionando? Y ese inquietante indicio de algún tipo de fuerza. Yo también sentí que nos observaban, aunque intenté alejar la paranoia.
Echemos un vistazo a los alrededores, sugerí. Quizá podamos encontrar pistas, huellas, lo que sea. Mary y Ben estuvieron de acuerdo, mientras que Laura optó por quedarse dentro y tratar de encontrarle sentido a los historiales médicos. Nos abrigamos bien y salimos al exterior. La nevada iba en aumento, pero la niebla se extendía en densas capas ladera abajo, un poco más allá de la estación. Caminamos con cautela, manteniéndonos en contacto a través de los walkie-talkies. El aire nos erizaba la piel, aunque llevábamos la cara cubierta. Cuando rodeamos la estación por el lado este, vimos entre la nieve los restos de un almacén en ruinas. Varias cajas yacían boca abajo, con cosas desparramadas, como si alguien hubiera estado buscando algo a toda prisa. Cerca había restos de material para tiendas de campaña. Quizá intentaban montar un campamento extra cuando apareció la niebla, conjeturó Mary. Pero, ¿por qué? Seguimos adelante y vimos algo extraño. Unas huellas que se alejaban de la estación, pero que de repente se interrumpieron a un par de docenas de metros, donde la niebla era especialmente espesa. Me agaché para ver mejor y sentí un extraño escalofrío. Era como si el propio aire intentara empujarme hacia atrás. ¡Por aquí!, gritó Ben, de pie un poco más lejos. He encontrado algo. Nos acercamos y vimos la grabadora portátil de alguien en la nieve. Al parecer, la caída la había encendido porque la bombilla estaba encendida. Ben se llevó el aparato a la oreja e inmediatamente puso cara de haber recibido un puñetazo. Le pregunté, ¿qué es? Me pasó la grabadora y oí una voz tranquila, casi distraída, que repetía, «Vuelve, vuelve, vuelve», sin ningún colorido emocional. Pero casi dejo caer la grabadora porque la voz decía mi nombre, enunciando claramente, «James, vuelve». Quizás me lo estaba imaginando, o era una compulsión. Pero Ben estaba a mi lado y me di cuenta de que también lo había oído. De repente, el viento cambió y la niebla se acercó, como si alguien la moviera con las manos. Una pared blanca se formó a un par de metros de nosotros, y habría jurado que había una sombra moviéndose en su interior. No era una persona, sino una especie de criatura borrosa. «¿Quién está ahí?», grité, pero mi voz sonó patética y apagada. La sombra pareció balancearse y desapareció lentamente. A todos nos dio un pellizco en el pecho al darnos cuenta de que podíamos estar al borde de algo de otro mundo. Mary me cogió de la mano. «James, vámonos». Corrimos hacia la estación, intentando no mirar en dirección a la niebla. Por la sensación que daba, literalmente quería engullirnos. Cuando volvimos, Laura estaba esperando en el pasillo, claramente agitada. Me dijo que había estado revisando los archivos y había encontrado una referencia a un fenómeno misterioso. En los años 30 se había observado una niebla similar al otro lado del Ártico, donde había desaparecido un grupo de geólogos. Los informes de la época hablaban de voces que llaman y siluetas fantasmales. Todo sonaba a vieja leyenda, pero ahora, al parecer, la historia se repetía. Laura estaba conmocionada. «No podemos quedarnos aquí. Tenemos que evacuar antes de que la tormenta nos deje completamente aislados». Me di cuenta de que tenía razón, pero aún tenía la esperanza de encontrar al menos un superviviente. Por la noche nos reunimos para discutir un plan de acción. El tiempo empeoraba, el cielo estaba nublado, la temperatura bajaba y el pronóstico de Mary, que podía leer los últimos datos de los satélites, anunciaba la llegada de un ciclón. Todas las comunicaciones por radio se veían obstaculizadas, como si alguien estuviera interfiriendo las señales, aunque nuestros instrumentos eran técnicamente correctos. Martin respondió por radio que él también tenía problemas. Aunque el avión estaba preparado, la pista podría estar cubierta de nieve. «En todo caso, tenéis 3 o 4 horas. Luego no puedo garantizar el despegue», dijo. Decidimos revisar de nuevo todas las grabaciones de vídeo en busca de alguna pista de hacia dónde podrían haberse dirigido los de la estación.
En uno de los últimos vídeos, Allison dijo que estaban oyendo una llamada procedente de un antiguo cañón glaciar a unos kilómetros al sureste. Mencionó que algo se enciende allí por la noche. Tal vez algunos miembros del equipo habían viajado hasta allí con fines de investigación o bajo la influencia de esa misteriosa voz. Entonces sugerí una breve incursión. Si alguien sigue vivo, podría estar atrapado en el cañón, y nos debemos a nosotros mismos comprobarlo. Mary estuvo de acuerdo, pero Ben y Laura se opusieron, pensando que era un suicidio. Al final, decidimos que iríamos solos, Mary y yo, y Ben y Laura se quedarían en la estación para mantenerse en contacto. Si no regresábamos a la hora acordada, volarían con Martin. Partimos casi de inmediato, llevando la motonieve y un puñado de provisiones. La nieve caía en copos y estaba oscureciendo. Era difícil conducir y la visibilidad era escasa. Me sorprendí a mí mismo pensando que todo aquello era una tontería, porque una persona normal se habría marchado de allí sin pensárselo 2 veces. Pero la conciencia me ardía en el pecho. Esos investigadores podían estar cerca, heridos, congelados, moribundos. Abandonarlos sería firmar su perdición. El camino nos condujo hacia el sureste, dejando atrás hitos medio visibles en la nieve. Pronto volvió la niebla, más espesa, casi impenetrable. Mary dijo que estábamos cerca del cañón del glaciar, y yo sentí que el ambiente caía en la más oscura de las tinieblas. Esta niebla parecía viva. En un momento dado, oí un crujido en mis auriculares, y la misma voz, apenas audible, dijo: «James, ven aquí». Recordé las grabaciones de Allison. Su voz había temblado al hablar de la misma llamada. Nos detuvimos en la entrada del desfiladero, si se le podía llamar así. Paredes verticales de hielo ahogadas en la oscuridad. El viento gemía, aullando entre corrientes de aire. La linterna luchaba por perforar el espacio. Caminé por delante, sosteniendo un lanzacohetes por si encontrábamos algo peligroso. Pero me di cuenta de que la bengala roja no nos salvaría de las fuerzas fantasmales. María observó atentamente el indicador del GPS, pero este se comportaba como un loco. La flecha daba vueltas, las lecturas bailaban. «No hay claridad de señal», murmuró. «Es como si estuviéramos en una burbuja radiotransparente». A medida que nos adentrábamos en el cañón, oímos un zumbido como un ruido lejano. Era viento o una vibración inidentificable. De repente, al doblar la siguiente esquina, algo brilló a la luz de la linterna. Nos acercamos y nos dimos cuenta de que era una pieza metálica de una moto de nieve. Tras unos pasos más, encontramos una caja de herramientas desparramada. Así que alguien sí que se había colado por aquí. A continuación, dimos con una mochila perdida, en cuyo interior encontramos objetos personales, un cuaderno del Dr. Marlowe y una botella de agua con hielo congelado. Era como si las cosas se hubieran caído durante el traslado. Abrí el cuaderno. En él, además de las notas científicas habituales, la última página del cuaderno estaba llena de garabatos. «Me llama. Ya voy. No, deténganme. Sombras en la nieve. Ya no siento el frío», etc. Se podía ver que el hombre escribía esto en un estado de agonía. Se me encogió el corazón. Empecé a darme cuenta de que probablemente ya no estaban vivos. Pero mi responsabilidad interior me hizo seguir adelante. Caminamos otros 100 metros por el estrecho pasadizo y entonces Mary se detuvo de repente. «¿Has oído eso?», escuché. En las profundidades de la niebla, en la unión de las paredes rocosas, se oía lo que parecía un grito o un gemido silencioso. Levanté lentamente la linterna y en ese momento una sombra surgió de algún lugar a un lado y casi me derriba. Disparé el proyectil en la dirección donde había destellado la silueta. La luz roja iluminó la pared helada, reflejándose en un resplandor sangriento. Por un momento vi una criatura o una figura. Era difícil de decir. Parecía una silueta humana,
pero los brazos eran más largos de lo habitual y la piel blanquecina, confundiéndose con la nieve. Entonces se apagó el flash y la sombra desapareció. Mary y yo nos quedamos de pie, casi paralizados. De repente, el gemido se reanudó, ya detrás de nosotros. Nos volvimos y en el haz de luz de la linterna vimos a un hombre tendido sobre el hielo, en total desuso. Lo reconocí por su ropa. Era Dan Marlowe, el geofísico. Tenía los ojos abiertos, pero su mirada carecía de sentido, como si no hubiera visto nada. Su cara mostraba signos de congelación. Corrimos hacia él. Mary le tomó el pulso. Débil, pero tenía pulso. Intentamos despertarlo, pero lo único que hacía era repetir frenéticamente: ahí, está ahí, está ahí, en la niebla. Todos hemos ido hacia él. Y luego volvió a desmayarse. Teníamos que salir ya. No teníamos mucho tiempo antes de que llegara la ventisca, y Marlowe podría haber muerto sin atención médica de urgencia. Lo levantamos, intentando llevarlo hasta la moto de nieve. Oí un ruido sordo detrás de mí, como si arrastraran a alguien por la nieve. La cabeza me daba vueltas por el terror y el cansancio. Todo el tiempo sentía como si algo estuviera a punto de agarrarnos por detrás. «¡Date prisa!», siseó Mary. Arrastramos a Marlowe y corrimos tan rápido como nos lo permitieron nuestros pies cubiertos de escarcha. La niebla nos seguía como un muro viviente. Una vez que salimos del cañón, el viento despejó un poco la niebla y pude ver el rastro de nuestra moto de nieve. Pusimos a Dan en el asiento trasero, al abrigo del viento. Yo me senté al volante y Mary a mi lado. Nos estábamos quedando sin energía, pero no podíamos parar. Dimos la vuelta y regresamos a toda velocidad hacia la estación, sin dejar de mirar a nuestro alrededor. Me pareció ver una figura blanquecina que se movía por el retrovisor, pero lo atribuí a la luz y a mi propio pánico. Cuando llegamos, Ben y Laura salieron corriendo a nuestro encuentro. Llevamos dentro a Marlowe, medio congelado, y lo colocamos en la enfermería. Laura se apresuró a quitarle la ropa mojada, cubrirle con una manta térmica y ponerle una vía intravenosa. Al cabo de unos minutos abrió los ojos y susurró: «Se han ido. Los ha llamado. A todos». Me di cuenta de que estaba delirando, pero teníamos que averiguarlo. Cabía la posibilidad de que alguien siguiera vivo. Se esforzó por decir que los demás habían acudido a la llamada en lo más profundo de la niebla, en algún lugar hacia el estrecho helado del otro extremo de la isla. La silueta les hizo señas. No pude. Las palabras se desdibujaron en un gemido inarticulado. Nos sentamos en el pasillo, tratando de digerir lo que habíamos oído. Ben dijo que había otro mensaje corto del avión. «Martin está nervioso. No podemos despegar pronto. Estamos al borde de una ventisca. Laura cree que Marlowe no durará mucho más si no lo llevamos a una clínica. Solo nos quedaban unas horas». «¿Y qué? ¿Dejar a los demás atrás?», exclamó Mary. «¿Y si hay vivos por ahí como Marlowe?». La miré con ojos desolados. «No sabemos dónde están. Esa voz y esas cosas». Pero me temblaban las manos al darme cuenta de que iba a tener que tomar una dura decisión. Convocamos una reunión de emergencia en la sala de operaciones de la estación, donde colgaban mapas de la isla, instrumentos, cualquier cosa que pudiera ayudar de alguna manera. Fuera, la ventisca se iba espesando poco a poco. El propio aire parecía estremecerse con el aullido del viento. Ben intentó actualizar los datos del satélite, pero al parecer, las interferencias eran demasiado fuertes. «No podemos recibir nada, lo está interfiriendo todo». Laura miró por la ventana, donde ya apenas podía ver nada. María miró el mapa de la zona y supuso que el estrecho hacia donde podrían dirigirse la mayoría de los desaparecidos estaba a unos 20 kilómetros al oeste. Sin embargo, dadas las condiciones meteorológicas, sería casi imposible llegar allí ahora, y desde luego, imposible volver. Martin hablaba por radio rogándonos que nos diéramos prisa. «Si no subo ahora, nos quedaremos aquí atrapados una semana.
puede que incluso para siempre, dados los horrores. Me di cuenta de que era nuestra última oportunidad de escapar. Marlowe seguía delirando, hablando de el abismo blanco tragándose a la gente. Tenía fiebre, convulsiones. Laura dijo que si nos quedábamos, era poco probable que sobreviviéramos a la ventisca y a esta fuerza incomprensible. Al final tuve que tomar una decisión de mando. Tomamos a Marlowe y volamos mientras podamos. Algunos podrían considerarlo una traición, pero no nos quedaba otra opción. Teníamos que llevarnos al menos a un superviviente para conservar pruebas de todo lo que había ocurrido aquí, y quizá volver más tarde con un grupo mejor preparado si teníamos alguna posibilidad. Salimos corriendo, jadeando en medio de la ventisca. Con dificultad arrastramos a Marlowe hasta el avión. Martin ayudó a cargarlo dentro. Cuando me di la vuelta por última vez, algo que parecía una silueta humana destelló a través de las ventanas de la estación. Me quedé paralizado un instante, pero Mary me arrastró literalmente a bordo. La puerta se cerró de golpe y a través del ruido de los motores oí un leve susurro que podría haber sido solo el viento tocando. James, vuelve. Despegamos en la noche nevada y el corazón me latía como si quisiera salírseme del pecho. Pensé en todas aquellas personas que habían desaparecido sin dejar rastro. ¿Estaban vivas? ¿Qué era esa entidad que los atraía hacia la niebla? Marlowe yacía allí, gimiendo, mientras Laura intentaba estabilizarlo. Mary permanecía en silencio, mirando por la ventana. Pensé que se culpaba a sí misma y a mí por no haber ido a buscar a los demás, pero yo sabía que quedarse era morir por nada. Llegamos a la base grande más cercana en medio de una tormenta feroz, y fue un aterrizaje peligrosísimo, pero Martin lo consiguió. Casi inmediatamente llevaron a Marlowe al hospital, donde empezó a ser tratado. Estaba completamente abrumado, pero me inundaban a preguntas. Militares, científicos, periodistas. Los detalles de nuestro informe sonaban a ficción. La desaparición de toda una expedición científica, la extraña niebla, los susurros por la radio. Mary y Laura dieron su testimonio. Ben, como experto en radio, aportó grabaciones de aquellos ominosos susurros. Pero nada de eso podía explicarse. No había cuerpos, ni señales del accidente, ni pruebas claras. Las imágenes de satélite de la zona donde se encontraba la estación estaban oscurecidas por un efecto de interferencia desconocido. Los médicos dijeron que Marlowe sufrió congelación severa y shock psicológico. No recuperó el conocimiento durante varios días. Cuando recobró el conocimiento, contó algo incoherente, sobre siluetas en una bruma blanca, sobre voces que se colaban en su conciencia y le obligaban a ir hacia la niebla. Dijo que era como si los demás miembros de la expedición perdieran la voluntad y se alejaran, adentrándose en la bruma. Desaparecían uno a uno, susurró Marlowe, y el que estaba de pie en la bruma era como si estuviera invitando. Entonces su cerebro no pudo con los recuerdos y le dio un ataque de llanto. Al final, nadie pudo comprender racionalmente a qué nos enfrentábamos. Los superiores anunciaron que la zona de la estación se declaraba cerrada, porque la intensificación de la ventisca y las condiciones anormales no nos permitían continuar la búsqueda. Y luego, el silencio habitual. Algunos militares entraron en acción, un montón de papeles, prohibiciones de divulgación. La versión oficial: la estación no pudo soportar las condiciones meteorológicas extremas. El personal murió o desapareció. Pero yo sé que las condiciones meteorológicas eran solo una parte de la historia. No creo que nadie quiera discutir la verdadera razón. Después de todo, tendríamos que reconocer la existencia de fuerzas de las que no entendemos casi nada. Han pasado semanas desde entonces. No puedo dormir bien. Tengo pesadillas en las que vuelvo a deambular por un pasillo helado en medio de la niebla y oigo que alguien me llama por mi nombre. A veces me despierto por la noche y de repente se oye un crujido en los auriculares de mi mesilla de noche.
a pesar de que el transmisor lleva mucho tiempo apagado. Sueño que en algún lugar a lo lejos un susurro repite: «Vuelve, vuelve». Y a veces me sorprendo a mí misma diciendo que, a pesar del horror, me siento atraída hacia atrás. Quizás sea algo que sigue buscando más víctimas, o tal vez me llama para terminar lo que empezó, para descubrir la verdad. Solo espero que nadie más siga ese camino hasta que quede claro a qué nos enfrentamos exactamente. Oficialmente, ya nos han hecho firmar un montón de papeles de confidencialidad, pero no me importa. He visto a gente desaparecer en el vacío nevado. He oído una voz decir mi nombre. Llámenlo tonterías, pero soy la prueba viviente de que a veces ocurren cosas fuera de lo común en el Ártico. Mucha gente lo tacha de histeria polar o de historias de fantasmas blancos. Pero yo sé que detrás de estos mitos hay cosas peores que cualquier leyenda. Por ahora, nadie va a enviar otra expedición de rescate. Es demasiado peligroso. Hay muy pocas posibilidades de encontrar supervivientes. Pero, ¿seguirá la estación vacía cuando pase la ventisca? ¿O se ha convertido ya en refugio de fuerzas que la utilizan para sus propios fines? Quiero creer que la gente tendrá cuidado. Si hay algún temerario que decida explorar esta niebla anómala, que recuerde que los susurros con auriculares pueden sonar muy convincentes, sobre todo cuando el frío y la soledad quiebran la voluntad. Yo no aconsejaría ir allí solo por la sensación. Quienes lo han experimentado saben que el Ártico a veces pasa factura a nuestra curiosidad, y la factura puede ser peor que cualquier leyenda de tripulaciones desaparecidas. Solo salvamos a un hombre, pero ahora todos tenemos que vivir con preguntas sin respuesta. Si alguna vez oye un silencioso «vuelve» en el aullante viento, recuerde lo que le advertí. Hay lugares donde la naturaleza y algo más se funden en una monstruosa fuerza unificada. Y el hombre no es más que un invitado allí, para ser engullido sin dejar rastro. Cuídate. Y si vas, recuerda que el regreso no está garantizado.